Continuemos con esta conversación tan interesante acerca de la muerte. ¿Qué pasa después de trascender? Segunda parte. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pilar. Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Ustedes no se alcanzan a imaginar lo feliz que me hace poder compartir todas las cosas que tengo en mi corazón y en mi ser. Y estoy muy emocionada de seguir hablando acerca de este tema que para la gran mayoría es un tema muy difícil y no es para menos. Por eso me gusta ahondar en estos temas y entender que podemos vivir estos procesos de una manera mucho más tranquila. Estábamos hablando en el video anterior de que nosotros cuando trascendemos volvemos a la conciencia espiritual, a una conciencia mucho más expandida, mucho más grande, y que es la conciencia total. Resulta que para nosotros el tema de nacer es mucho más difícil que el mismo trascender. Es mucho más difícil, digamos que, encogernos cuando nosotros nacemos porque venimos de una conciencia espiritual infinita, una conciencia espiritual que es muy grande. Y como nosotros ya sabemos, nuestra energía es absolutamente grande. Así que es difícil el proceso para el espíritu cuando va a tomar el cuerpo en el momento de la concepción, pues. Y todos, absolutamente todos, tenemos al menos un espíritu guía. Ese espíritu guía es el que nos ayuda, digamos, a encogernos para entrar en este cuerpo material. En el momento de trascender es muchísimo más fácil porque es como que el cuerpo material se deja de lado y el espíritu se expande, vuelve a ser absolutamente libre y absolutamente feliz porque ya no está reducido, sino que está expandido, ¿sí? Hablábamos entonces de vivir una vida con conciencia espiritual para que nos preparemos justamente para ese momento y que ese momento sea un momento absolutamente tranquilo, que sea un momento no solamente bonito para la persona que trasciende, sino también para las personas que se quedan en el campo material. Así que decíamos que es importante vivir con conciencia espiritual, es importante vivir en amor, es importante, digamos, transmutar todas esas emociones de baja vibración, digamos, el miedo, los apegos, el odio, el rencor, el no perdonar, el juzgar, la venganza, la culpa, la victimización. Es importante transmutar todas esas emociones con el fin de que yo siempre esté en paz. O sea, no es porque en un momento en que mi vida está corriendo riesgo que yo voy a empezar a soltar todas esas cargas por miedo. Justamente, voy a soltar los miedos por miedo a que después de que trascienda pase algo que yo no tengo ni idea qué es. Muchas personas tienen creencias de que van a tener castigos eternos, por ejemplo, y eso no es verdad, porque Dios es un ser infinito de amor y por eso es tan importante que todas las creencias que tengamos nos sean funcionales, es decir, que si a ti te funciona creer que, digamos, tienes un castigo por hacer algo y eso te da tranquilidad, entonces ten esa creencia. Pero si tú consideras que puedes transmutar o puedes cambiar la manera de interpretar ciertas cosas tal vez que nos han enseñado que nos pueden generar un castigo, en la medida en que tú puedas, digamos, identificar qué tipo de cosas son para ti motivo de dolor, de sufrimiento, motivo de justamente de que vas a recibir un castigo, cámbialas, identifícalas y haz que sean funcionales para ti, para que te den tranquilidad. Es importante entonces transmutar todas esas emociones, perdonar, vivir en libertad, vivir en gozo, vivir en unidad, vivir en absoluta plenitud y tener una vida, por ejemplo, ordenada, tener una vida donde si tú tienes documentos, si tú tienes ciertas cosas que debes poner en orden, tenlas siempre en orden porque tú no sabes cuándo vas a trascender. Y eso muchas veces es motivo de pleitos legales para las personas que quedan acá. Entonces es importante tener una vida también ordenada y tener una vida donde no existan los apegos, porque digamos que los apegos son algo que afecta demasiado tanto a las personas que se quedan como a la persona que trasciende. ¿Por qué? Porque los apegos pueden ser de tipo material o de tipo afectivo. De tipo material puede ser cuando yo me identifico demasiado con el cuerpo, siento que soy esto y nada más, y ahí hay un apego muy grande. Cuando yo tengo apego, por ejemplo, por el poder, cuando tengo apego por, no sé, el dinero, por los conocimientos que tengo, digamos, de las cosas que he conseguido,
ahí hay otro tipo de apego. Y también apegos afectivos, apegos a la familia, a tu madre, a tu esposo, a tu hija, ¿sabes? Todas esas cosas se generan desde la conciencia mental. La conciencia mental es el mismo ego y como nosotros somos humanos y tenemos un cuerpo mental, ese cuerpo mental nos genera muchos miedos relacionados con la muerte. Entonces, de ahí que sea tan importante identificar también como qué tipos de apegos tengo y, y sanarlos. Porque lo que pasa y lo que a muchas personas tal vez les hace mucho daño es que se identifican demasiado, como decía, con el cuerpo material y piensan que ahí terminó todo. Pero evidentemente no es así porque como ya sabemos, somos seres muchísimo más expandidos, muchísimo más grandes y lo único que se transforma y que tal vez no volvamos a ver es el cuerpo material. Pero la esencia y la energía de amor queda y es eterna. Hablemos entonces de las maneras en que nosotros trascendemos. Está, por ejemplo, la muerte repentina, está el accidente, está también el aborto, digamos un asesinato. Entonces, simplemente vive lo que estás viviendo con toda la tranquilidad y con toda la seguridad de que lo que estás viviendo es lo mejor que puedes vivir y sobre todo vívelo en felicidad y vívelo en agradecimiento porque finalmente todo lo que te sucede te ayuda a aprender y es posible vivir cada una de las experiencias que estamos viviendo en tranquilidad y es posible, digamos, ser feliz con cada una de esas experiencias porque para mí la felicidad es una decisión continua de no cederle ni tranquilidad a nada ni a nadie. Por eso debo vivir una vida en total agradecimiento, en total claridad de lo que estoy haciendo, hacia dónde voy. Y si no lo sé, también es válido. Pero si estás perdido y en el limbo y no sabes quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, lo importante es que lo que sea que estés viviendo, lo vivas en amor y en tranquilidad, porque nunca sabemos cuándo vamos a trascender y no queremos, digamos, si tuvimos aquí una vida que no fue en amor, pues que luego que trascendamos tampoco lo sea, porque cuando pasamos al campo etérico, estamos solos y estamos ahí sí que mucho más perdidos. Entonces es importante siempre, siempre dar lo mejor que nosotros tenemos y, y dar lo único que tenemos, lo más valioso, dar lo más valioso que tenemos, que es evidentemente lo que somos, nada más. Así que bueno, finalmente quiero hablar de qué pasa cuando nosotros ya trascendemos del campo etérico y pasamos al campo espiritual. Digamos que ahí son tres pasos, ¿no? Entonces venimos y trascendemos, dejamos el campo material para pasar al campo etérico y el campo etérico, digamos que ya dejamos el cuerpo mental y dejamos el cuerpo emocional y pasamos al campo espiritual. Ahí, en el campo espiritual, ya no existen las emociones, ahí ya todo es plenitud, ya todo es paz, ya todo es gozo, ya es felicidad. Digamos que te fundes con la conciencia espiritual y eres uno con Dios y lo único que sientes es felicidad, no tienes emociones. Allí puedes ver, por ejemplo, quién murió. Ahí sí los espíritus se relacionan entre sí, cosa que no pasa en el campo etérico, pues porque en el campo etérico estás prácticamente solo, estás solo. En el campo espiritual, obviamente siempre tenemos libre albedrío, entonces eliges qué es tu siguiente vida, de qué manera la quieres vivir, qué cosas quieres experimentar, en qué quieres crecer. Y tienes siempre, siempre lo que permanece es la conciencia espiritual, que ahí es donde están los registros akáshicos. Los registros akáshicos son donde están todas las experiencias vividas a través de absolutamente todas las vidas y eso nunca se olvida, porque esos son tus aprendizajes y son los que te han hecho expandir tu conciencia espiritual. Así que, digamos, muchas personas se hacen a través de hipnosis, se puede llegar, digamos, a esos registros akáshicos. ¿Qué pasa? Muchas personas lo hacen por curiosidad, pero no se debería entrar a, digamos, a ahondar en lo que fuiste en otras vidas, porque, digamos, si es por un tema de sanación y necesitas saber específicamente algo relacionado con una fobia o con un miedo o con algo que te molesta, evidentemente sí se puede, digamos, recurrir al, digamos, a la hipnosis y a través de, hay personas que están especializadas en llevarte a través de esa conciencia espiritual a cierto momento y te llevan, digamos, a esos puntos para sanar
pero no se debería hacer por curiosidad, por simple curiosidad, no. Sobre todo porque muchas veces lo que pasa es que las personas, digamos, se dan cuenta que fueron en sus otras vidas, qué papeles ocuparon o qué cosas vivieron como actos de desamor. Y eso muchas veces las personas no están preparadas para saberlo, ¿sabes? Entonces por eso, por curiosidad, no se debe hacer. Podemos también seguir hablando de este tema, pero por ahora, digamos que con esto me quedo absolutamente feliz, poderlo compartir, poderlo vivenciar con ustedes. Les agradezco infinitamente todo su amor, todo su apoyo, todos sus mensajes. Amo leerlos, amo saber que este amor que yo siento no es solo mío, sino que de verdad se replica, y me encanta saber que cada vez somos seres más expandidos en el amor y cada vez somos seres más conscientes de lo que somos, simplemente siendo. No tenemos que depender de máscaras o de actitudes o comportamientos que nos alejen de quienes somos. Así que esa es mi invitación. Deseo que seas un ser libre de apegos, libre de miedos, libre de culpas, libre de victimización, libre de creencias que te limiten, creencias que no sean funcionales para ti, libre de tener una vida limitada. Te deseo que seas una persona en amor, que vivas desde el amor, para el amor, con amor. Y voy a ser muy repetitiva, yo creo que hasta el día que trascienda, porque en realidad nada de lo que yo comparto con ustedes es simplemente porque lo leí en un libro o porque lo estudié, sino porque de verdad lo vivo. Y eso es lo que yo quiero que todas las personas vivan. Eso es lo que yo quiero que las personas sean, que se den cuenta de quiénes son, de los mágicos seres que somos, y que en realidad se puede vivir una vida con tranquilidad, en amor, y una vida donde cada segundo estemos listos para trascender, porque somos mucho más que esto. Así que te doy muchas gracias por escucharme, y sobre todo muchas gracias por escucharte, como siempre te digo. Y sabes que si quieres hablar de cualquier tema que sientas que no te deja reconciliarte con quien tú verdaderamente eres, aquí estoy yo, con mucho gusto. Me encanta hablar de estos temas, me encanta asesorar a la gente, me apasiona. Es algo que de verdad mueve mi mundo y mi ser y mi alma. Así que, bueno, ya sabes, te dejo la información en la cajita. Y te deseo, como siempre digo, un muy agradable despertar de conciencia. Y un día te diré porque te deseo algo tan bonito, porque no en todos los casos es así. Así que tú que me estás escuchando y aún estás como en ese proceso de despertar, espero que sea un proceso muy placentero, muy agradable, pero sea como sea el proceso, al final es mágico para todos y cada uno de los que estamos en este proceso. Así que gracias por estar aquí de nuevo y te amo infinitamente.